Ya está muy avanzada la mayor inversión privada en la historia de nuestro país. Se trata de la construcción de la planta de celulosa de Montes del Plata. Un emprendimiento en el que están asociadas la chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, que prevén invertir en total 1.900 millones de dólares. El siguiente espacio es una presentación de Indumex. Más cambio a su favor. Estamos conversando con el gerente general de Montes del Plata, economista Erwin Kaufmann. Con él recién hacíamos una puesta a punto de cómo va el cronograma, de en qué etapa se encuentran. Quizás faltó preguntarle a propósito de Conchillas mismo, ¿cómo forma parte del proyecto el pueblo? Ese pueblo que tenía su futuro muy comprometido y que ahora se enfrenta a un sacudón que tiene, claro, por un lado sus consecuencias positivas y al mismo tiempo sus riesgos, ¿no? Sí, bueno, para nosotros nuestros vecinos son sumamente importantes. El pueblo inglés, que es el vecino más inmediato a nuestra obra, y Conchillas son una parte importante de nuestra preocupación. Tenemos una gerencia de sustentabilidad y de asuntos públicos. Esa gerencia tiene equipos que están trabajando a diario con nuestros vecinos en dos frentes. Uno, para mitigar o minimizar los problemas que puede significar esta obra, especialmente en la etapa de construcción. O sea, no es un secreto el tránsito de camiones, el movimiento que es totalmente sobre lo normal, que genera una obra de esta envergadura, genera molestia. Y lo que nosotros tratamos de hacer es minimizar eso. Entonces trabajamos en ese frente y también en un frente proactivo, propositivo, que es ofrecer empleo a la gente que quiera trabajar, ayudarlos a generar también microempresas que puedan después dar servicio ahora en la etapa de construcción y después en la etapa de operación a la planta. Por lo tanto, es parte central de nuestra preocupación, nuestros vecinos, que son además nuestros amigos de Conchillas. Hablando de riesgos, San José, Colonia, Cerro Largo, otros departamentos han aprobado en los últimos tiempos distintas normativas que restringen la posibilidad de plantar para forestación. ¿Cómo evalúan ustedes este cambio? Porque en el caso de Colonia y San José, la medida se adoptó como reacción justamente al contrato de inversión firmado en su momento entre Montes del Plata y el gobierno, donde se establece que se va a procurar que la materia prima que abastece la planta se vaya sustituyendo por plantaciones más cercanas a Punta Pereira en un radio máximo de 200 kilómetros. Aquí es un tema, no es tan simple para entender, voy a tratar de explicarlo. Básicamente, el acuerdo que tenemos en el contrato de inversión es que algo que ya se estaba haciendo, que era la reclasificación de suelo en un área de 200 kilómetros a la redonda de nuestra planta, se hiciera más ágil este estudio. Que este estudio básicamente lo que hace es reconocer en un suelo que es el 502B, que tiene mucho de todo, digamos, tienes tierras que son sumamente buenas para la agricultura y otras que ni siquiera sirven para la forestación. La idea era reclasificar eso para establecer cuáles eran suelos de aptitud forestal, y apurar ese proceso de manera que nosotros pudiéramos ir acercando la forestación. Uno de los grandes desventajas que tiene nuestro proyecto respecto a haberlo hecho, por ejemplo, en la zona de Fraivento o de Urano, es que quedamos bastante lejos de nuestras plantaciones. Entonces, nuestro deseo es algo que es bueno para el país también, porque minimiza los transportes, los costos logísticos, el costo en combustible, etcétera, etcétera, es acercar nuestras plantaciones. Para eso, lo ideal sería estar en 200 kilómetros a la redonda. Por lo tanto, lo que se estableció en el contrato era simplemente seguir haciendo algo que ya se tenía planeado hacer. Pero ahora, entonces, por ejemplo, la Intendencia de San José saca un decreto que dice suspender el derecho a uso en todos los padrones rurales del departamento de San José con fines de forestación en cualquiera de sus aplicaciones. Se autorizará la forestación en una superficie no mayor al 8% del total de cada padrón rural. Solo se podrá forestar una superficie mayor a este porcentaje como medida de excepción dispuesta por la Junta Departamental y por mayoría absoluta del total de componentes de la misma. Dice el intendente Falero, lo que queremos es preservar una producción que es clásica de nuestra zona
y de la que vive mucha gente, la producción lechera, ¿no? Claro, yo creo honestamente, creo que es un error. Al final, lo que estas medidas hacen es perjudicar básicamente a los que se quiere beneficiar, a los dueños de los campos, a los dueños de los tambos, porque la verdad es que nadie obliga. Nosotros no queremos obligar y no podemos obligar a nadie a hacer un cambio en el uso de su suelo. O sea, si alguien quiere tener lechería porque es más rentable, y es mucho más rentable que la forestación, obviamente que lo que tiene que seguir haciendo es lechería, y si quiere ganadería, y si quiere agricultura. La rentabilidad que da la forestación es muy menor comparada con la lechería y con la agricultura. Por lo tanto, básicamente la experiencia que nosotros tenemos en otros departamentos que han visto esto como una oportunidad y no como una amenaza, como puede ser Soriano, como puede ser Río Negro, Durazno, es que esto le amplía las posibilidades al dueño de un campo. Un dueño de un campo tiene una parte de su campo destinada a la agricultura, otra parte a la lechería y otra parte a la forestación. Diversifica el riesgo, y eso le da un mayor valor a su tierra. Lo que esta medida finalmente creo que podría llevar es a disminuir el valor de la tierra para la gente que se supone se quiere beneficiar. Nosotros, lo cierto es que la medida está tomada. Nosotros seguimos discutiendo, por un lado hemos tratado de hacerles entender a la gente de estos departamentos cuál es nuestra visión del negocio, cuáles son los beneficios, y esperamos poder entendernos, básicamente porque esto genera un beneficio para todos y especialmente para los dueños de campo en esa región. ¿Pero ustedes están procurando entonces un cambio, una modificación de esta normativa? Nosotros estamos conversando con ellos justamente para tratar de llegar a algo que sea lo que hoy se aplica en el resto del país, o sea, que no hayan excepciones respecto a esas regiones. Para terminar, el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. En su momento se habló mucho de este impuesto nuevo y si Montes del Plata iba a tener que pagarlo o no en función del contrato de inversión que en su momento firmó con el gobierno. A esta altura, cuando ya el proyecto es ley, ¿qué evaluación hacen? Vamos a tener que pagarlo. No nos queda alternativa. Siempre lo dijimos que esta era una discusión nivel país, la cual nosotros no queríamos intervenir, y ya es ley, por lo tanto tendremos que pagarla. Van a tener que pagarlo, pero después van a reclamar en función del contrato de inversión compensaciones de parte del Estado uruguayo, porque esa es una puerta que queda abierta, está previsto, es una de las cláusulas. Nosotros seguimos conversando. Esto se aprobó a fines de diciembre, después vinieron las vacaciones, y la verdad es que no hemos seguido conversando con el gobierno para entender los alcances que tanto tiene esto para nosotros, cómo se relaciona esto con nuestro contrato de inversión. Por lo tanto, no está 100% definido lo que vamos a hacer, pero no vamos a tener problemas. Por el momento... El punto, no van a tener problemas, dice usted, pero el punto que más debate generó es si efectivamente después el Estado uruguayo iba a tener que devolverles el pago de ese impuesto. Claro, nosotros seguimos en conversaciones con el Estado. ¿Pero entienden que correspondería efectivamente ese tipo de compensación? No está definido. No está definido. ¿4 millones de dólares anuales van a tener que pagar por este impuesto? Para nosotros sería entre 3 y 4 millones de dólares, que tiene que ver con la cantidad de tierras que tenemos, multiplicado por un factor del índice CONEAT. ¿Y cómo impacta esto en la ecuación, en el negocio previsto de Montes del Plata? Bueno, depende del año. Pues hay años que si el precio de la celulosa está bueno, impactará en forma menor, y si el precio de la celulosa está como está hoy día, impactaría en forma muy importante. Depende de las condiciones del mercado. ¿Ustedes están impugnando este impuesto? Porque hoy mismo el diario El Observador informa, es el título principal de tapa, que en la Suprema Corte de Justicia se está analizando un recurso de inconstitucionalidad que se ha presentado contra 6 de los 15 artículos de la ley que creó el impuesto a la concentración de inmuebles rurales. Incluso señala que fue presentado por una empresa forestal. Sí, no es Montes del Plata. Nosotros no hemos hecho ningún tipo de impugnación. ¿Piensan en la posibilidad de impugnar?
No lo tenemos presente hoy día. Esta época, más que cualquier otra, es la permanencia de los cambios, que suceden muy rápido. Tiempos donde lo urgente va quitando lugar a lo importante. Darnos tiempo, un tiempo a escala humana. Indumex, empresa cambiaria, más cambio a su favor. Economista Erwin Kaufmann, gerente general de Montes del Plata, Sociedad Anónima, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento, bueno, y nos va a interesar, por supuesto, más adelante ver esto en el propio lugar de los hechos, así que ya coordinaremos eso. Muchas gracias por la invitación.